Sí. Bueno, pues acabo de hacer una seguridad, pero entré de lleno, así que les ofrezco una gran disculpa. Ahora, sobre la situación en Ucrania, es hora de informarles en vivo, sin edición y con la diferencia de tiempo sobre las últimas novedades. Después de la explicación del mapa del frente, también les traeré 3 actualizaciones más recientes. En mi canal, libro la información más reciente sobre la guerra en Ucrania y la situación en Irán que afectan la economía mundial y los precios de las acciones. Durante casi 4 años he estado informando una vez al día, lo más rápido posible, usando mapas. Incluso más rápido que cierto instituto de estudios sobre la guerra. Compilo las últimas novedades y noticias que ocurrieron hoy y se las presento ese mismo día. Es un secreto, pero se dice que una parte se traduce al inglés y al alemán y se publica en otros canales. Para que las decisiones de inversión no vayan en la dirección equivocada, aquí utilizamos información pública, verificable y profunda tanto del lado ucraniano como del ruso para analizar la situación más reciente. Disculpen, siempre empiezo haciendo la comprobación de seguridad. Normalmente corto el sonido y hago esa comprobación, pero hoy se escuchó, así que así quedó. Bien, entonces primero vamos a empezar con la situación en Irán. Sobre la situación en Irán, primero que nada, como no hay contenido, hemos llegado a esta situación y en Nano Asia tampoco sabemos bien qué escribir en este momento. これを一応説明をするとですね、今日の内容は、Existe un conflicto geopolítico. 一言で言うと革命防衛隊 Dicen que, en cuanto al futuro de esta situación, la Guardia Revolucionaria tiene todo el control. Se dice que figuras como el ministro de Relaciones Exteriores, Arakuchi, que son realistas, están perdiendo cada vez más influencia. Eso es lo que se informa. Es decir, dicen que no cederán en absoluto a las demandas de Estados Unidos y que están en una situación así, buscando el levantamiento de las sanciones y el fin del bloqueo marítimo. Además, siguen exigiendo que las fuerzas estadounidenses se retiren de los países vecinos. Eso es lo que está escrito aquí en el lado derecho. Lo que están diciendo es lo siguiente. イランの経済がイランが外貨不足に陥っていると。Están diciendo cosas como estas. Y en cuanto a Irán, la exportación de petróleo, 停止状態にあると。これ8月19日時点でですね、イランの石油輸出はほぼ停止していると。debido a esto, hay una escasez de divisas extranjeras y un aumento en los costos de reconstrucción. Le dice eso especialmente que las exportaciones hacia China han disminuido drásticamente. China no tiene otra opción, así que están avanzando en cambiar al petróleo crudo de Brasil y, de ahora en adelante, al de Irak. Eso es lo que se está diciendo. En resumen, se habla de que están perdiendo clientes. Por hoy, eso es todo. Si me preguntan si ha habido algún ataque, hasta ahora no se ha informado nada al respecto. Así está la situación, pero el precio del petróleo sigue subiendo poco a poco. Esa es la situación en la que estamos. Bueno, ahora les informaré sobre la situación en Ucrania. Han pasado 1641 días desde que Rusia invadió Ucrania. Según el último informe publicado recientemente por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas del ejército ruso son de 1.240 soldados, 6 tanques y 6 vehículos blindados de combate, 64 piezas de artillería, 2 lanzacohetes múltiples, 3 sistemas de defensa aérea, 11 robots terrestres, un vehículo y 1.792 drones. Además, hay 441 vehículos más. Creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero hoy quiero hablarles de un lugar llamado Kryvyi Rih. Es una ciudad de Ucrania. Además, hay un gran centro comercial allí. Y se dice que allí hubo un ataque con misiles balísticos rusos. Hasta ahora se reportan 14 personas fallecidas y 120 heridos según la información más reciente. Así que Ucrania, en este sentido, el presidente Zelensky ha declarado que por supuesto no detendrán la guerra y que tomarán represalias. Sí, bueno, en este momento, en Whiteberry, el principal objetivo de los ataques de Ucrania son las instalaciones de refinación de petróleo. Por ahora no ha habido ataques. Sin embargo, como también escribí en la miniatura, se decía en la miniatura, sobre un almacén de ozón que se estaba incendiando de manera espectacular. Entonces, en esta situación, le pediré a Kajo-san que lea el mapa del frente. Adelante. Ahora les informaré sobre la situación de batalla en cada región, centrándome en los lugares donde ha habido cambios. Si ponen esos cambios en pantalla completa en la gran pantalla, podrán seguirlos junto con la fecha. Además, podrán ver después varios acontecimientos de todo el mundo. En esta parte, las expresiones como Rusia o el ejército rusian se siguen utilizando.
A continuación, les informaré sobre la situación de la guerra en la región noreste, desde Sumui hasta la zona de Kharkiv. En estas áreas, Rusia realizó 4 ataques en la zona de Sumui y 11 en la zona de Kharkiv, pero el ejército ucraniano los repelió y no hubo cambios en el mapa de la situación de la guerra. Los combates terrestres continúan hasta altas horas de la noche. Región noreste, zona de Luhansk. Les informaré sobre la situación de la batalla desde Kupiansk hacia la zona de Slaviansk. En estas zonas, las fuerzas rusas realizaron 0 ataques en la zona de Kupiansk, 4 ataques en la zona de Borovaliman y 12 ataques en la zona de Slaviansk. En la zona de Kupiansk, en esta área, no cambios en el mapa de la situación de combate. La 41 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Ucranianas, que está desplegada en el lado sur de Kupiansk, ha publicado imágenes. Rescataron a un cervatillo que quedó atrapado e inmovilizado en un cable de fibra óptica. En las imágenes, se puede ver a un soldado ucraniano sujetando al cervatillo para que no se mueva, mientras otro corta el cable con un cúter. El cervatillo regresó sano y salvo a la montaña. En la zona de Slaviansk, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva hacia Slaviansk, y el ejército ucraniano realizó contraataques limitados para detener su avance. Entre ellos, en Tejivka, que se encuentra a 20 kilómetros al sureste de Slaviansk, según la información recopilada de varias fuentes, las fuerzas rusas cruzaron el canal y avanzaron. Hay información de que se acercó al asentamiento, y se actualizó diciendo que esa área fue ocupada por las fuerzas rusas. El área es de 1 kilómetro cuadrado. La parte sureste en la provincia de Donetsk. Les informaré sobre la situación de la batalla en las áreas de Konstantinovka, Pokrovsk, Oleksandrivka y Acher-Aipole, que el ejército ruso intenta ocupar. El clima alrededor de Konstantinovka, que afecta las operaciones, está soleado. La temperatura máxima es de 34 grados y la mínima es de 16 grados. El pronóstico del clima para hoy también es soleado. En estas áreas, el ejército ruso, en la zona de Konstantinovka 21 veces, en la zona de Pokrovsk 23 veces, en la zona de Oleksandrivka 3 veces, en la zona de Acher-Aipole realizaron 3 ataques. En la zona de Konstantinovka. En esta zona, las fuerzas rusas intentan avanzar tanto en la ciudad como en las afueras. Además, están creando videos falsos usando inteligencia artificial para mostrarle al comandante en jefe un supuesto avance. Entre ellos, en el barrio de apartamentos de gran altura al suroeste de Konstantinovka, según imágenes con información de ubicación, las fuerzas rusas comenzaron a concentrarse en los edificios e intentó expandir su control sobre la ciudad. El ejército ucraniano respondió con ataques aéreos. Estas imágenes fueron tomadas por el lado ucraniano, y muestran cómo están observando el estado de los edificios en el mapa. Este lugar está representado con un equipo ligero, y no hay cambios en el mapa de la situación de combate, pero se ajustó la posición de la flecha. Fuera de eso, no hubo cambios en el mapa de la situación de combate hasta la zona de Fureapore, y el ejército ucraniano repelió el ataque de Rugian. 3 combates terrestres continúan incluso de madrugada. Pues, a veces atacan las bases de lanzamiento de drones en Primorsk, Okhtarsk, Donetsk y Krasnodar. Incendios y daños en Tamanettegas, en el parque de tanques y en la tubería de carga para buques. Incendios en 5 subestaciones eléctricas en Crimea, explosión de causa desconocida en Fedosia. Hubo un ataque de drones marítimos a una instalación de gas frente a las costas de Rumania. Les informamos que un F-16 de las fuerzas de la OTAN la destruyó con su cañón. Hoy también se han reportado incidentes sospechosos dentro del territorio ruso y en otros lugares. El primero, según el periódico Süddeutsche Zeitung,
Se recibió información de que una gran cantidad de pistolas estaban escondidas en un bosque entre Berlín y Brandeburgo, y cuando las autoridades alemanas investigaron, Descubrieron pistolas de combate en el arsenal. los servicios de inteligencia alemanes desactivaron las pistolas y les colocaron dispositivos de rastreo GPS, vigilando para ver quién venía a recogerlas, pero al final nadie apareció. Después, la persona que creó el escondite fue arrestada en Rumania. Como resultado de la investigación, Se descubrió que esta pistola pertenecía a la agencia de inteligencia rusa, y se analiza que planeaban eliminar a quienes estorbaban al Kremlin. Entre ellos se encontraba una persona involucrada en el suministro de armas a Ucrania. La segunda. Se han publicado imágenes de la fábrica de Cheboksarunobunero Progress, que les informamos en la transmisión en vivo del día 10. Esta fábrica fue atacada por un misil Flamingo el día 10, y hasta el día 20, el edificio seguía dañado. Aquí se especializaban en la fabricación de sistemas de comunicación por satélite y módulos de antena cometa, siendo una instalación sumamente importante para el complejo militar industrial. En las imágenes no se puede determinar la magnitud de los daños, pero se observa que la fábrica sigue en ruinas y no se han realizado trabajos de reparación. tercero, Hubo un ataque con drones en la refinería de Samara Novokuivishevsk, y en las imágenes se puede ver cómo desde el suelo se oye un fuerte estruendo de explosión y se extiende una nube de humo negro. cuarto, Además, en Chabaivsk, que se encuentra a 15 kilómetros al suroeste, hay información sobre un ataque con drones en el almacén de Ozon, una de las principales empresas de comercio en línea junto con Wildberries. Este almacén tiene un tamaño de aproximadamente 80.000 metros cuadrados, y en las imágenes y videos se puede ver cómo salen llamas de todo el almacén con el logo de Ozon, y el humo negro se eleva alto hacia el cielo. Número 5. La unidad de sistemas no tripulados del ejército de Ucrania emitió un comunicado y, además de haber logrado el exitoso ataque a la instalación de procesamiento de petróleo de Ferumi, del que les hablé ayer, también informó que tuvo éxito en el ataque al aeródromo militar de Marinivka en Volgogrado. por ahora, los daños y otros detalles aún están siendo investigados. Número 6. En un bosque cerca de Belgorod, en Kursk, la 15ª Brigada de Reconocimiento de Artillería del ejército ucraniano localizó y destruyó un vehículo de transporte y recarga del sistema de defensa aérea S-300 del ejército ruso. En las imágenes se puede ver que, como resultado del ataque al vehículo escondido en el bosque, los misiles se incendiaron y se levantaron grandes llamas y humo. Además, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania emitió un comunicado diciendo que destruyeron un centro de almacenamiento, mantenimiento y lanzamiento de drones en Donetsk, así como una base en Zaporizhia, y también el almacén de suministros y equipos en Feodosia, Crimea, que mencioné como posible objetivo en la transmisión en vivo de ayer. Informaron que destruyeron 6 bases de retransmisión de drones. Además, en Crimea también se llevaron a cabo ataques a rutas de transporte, y hay numerosos camiones y cisternas de combustible destruidos abandonados por todas partes. El séptimo. Frente a la costa de Novorossiysk, un barco de carga con bandera turca fue atacado por un dron de origen desconocido y el barco se incendió. La empresa propietaria, Acon Links, también anunció el incidente en un comunicado de prensa. 11 miembros de la tripulación fueron rescatados por otro barco cercano, pero una persona sigue desaparecida. Según ese informe, La zona residencial del barco y se pateó con incendio en la sala de máquinas, y como las llamas alcanzaron los contenedores, se informa que tanto el barco como la carga se perdieron por completo, pero aún no se sabe qué tipo de carga era. la región sur de Zaporizhia y en la región sur de Gerson. En estas áreas, Las fuerzas rusas realizó 2 ataques, pero fueron repelidos por el ejército ucraniano, y no hubo cambios en el mapa de la situación de la guerra. un combate terrestre seguía en curso hasta altas horas de la noche. Eso es todo por hoy. Aquí hemos editado el contenido para que también los niños buenos menores de 14 años puedan verlo. Los comentarios peligrosos que YouTube ha determinado que no son aptos para su publicación, se publican en un lugar apropiado por tiempo limitado. Si te interesa, por favor evita verlos durante las comidas.
Además, los videos de la situación de guerra hasta septiembre de hace 2 años están en Nico Nico Douga, y en Note, para que puedas entender rápidamente los cambios pasados, se publica la situación de guerra de los últimos 3 años con imágenes y texto. La lista de reproducción con más de 290 temas de cierre que puede reproducirse de forma continua por más de 15 horas ha sido reproducida más de 100.000 veces. Por favor, utilízala para recordar el pasado, para viajes largos en auto o simplemente para pasar el tiempo. Después de esto, si no incluimos la información más reciente sobre la situación en Ucrania, la conversación no tendría sentido. Así que, bueno, también sobre esto, después de que termine la movilización en Rusia desde alrededor de septiembre, les estaré informando las noticias. Bien, entonces ahora les hablaré sobre las noticias de la situación entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, en cuanto al frente, realmente no hay nada en particular que mencionar, así que incluso hablaré sobre los siervos. Si no incluyo esto, la conversación ya no tendría sentido. Así que, bueno, también esto es importante. La movilización de Rusia terminó y fue más o menos desde septiembre. No es que los ataques en el frente se reanuden, pero se espera que la ofensiva se intensifique. Eso es lo que se prevé. Entonces les voy a contar 3 noticias sobre la situación entre Ucrania y Rusia. Primero, la primera noticia es sobre un político opositor que huyó de Rusia. De hecho, esto ocurrió el mes pasado. Huyó de Rusia. Pasó por varios lugares y ahora está en Francia, en París. Es esta persona que aparece en la foto. El nombre de esta persona es una persona famosa. Supongo que algunos de ustedes ya lo conocen. Un político ruso llamado Nadezhdin. Un hombre llamado Nadezhdin. Esta persona en una entrevista habló sobre la situación actual dentro del Kremlin en Rusia y dijo lo siguiente: hay una fuerte sensación de crisis y que la tensión es muy alta. Primero, para hablar un poco sobre el trasfondo de esta persona, originalmente fue profesor universitario y luego, durante el gobierno de Yeltsin en los años 90, ¿verdad? Después fue viceprimer ministro bajo Kiriyenko. Hace 2 años intentó postularse para las elecciones presidenciales, pero al final, por una u otra razón, no pudo hacerlo. Ahora se ha convertido en un político de oposición, así que esa es su trayectoria. Por eso, antes estaba en el círculo más cercano del Kremlin. Luego intentó postularse para las elecciones presidenciales, pero al final renunció. Entonces, en ese momento declaró que la invasión a Ucrania fue un error fatal, lo que atrajo la atención de la gente y empezó a ganar cada vez más apoyo. Dejó el Kremlin para postularse a las elecciones presidenciales, pero eso tampoco le salió bien. こういう人ですけども、そのナデジジン氏はイギリスの公共放送チャンネル4というところに登場しましたと。でこれ YouTube に載ってますので誰でも見ることができます。そしてですね、当時、ウクライナ侵攻は致命的な間違いだったというふうに発言をしましてですね、これで、人様の注目を集めて、人々の支持がどんどん集まったという話があります。で、その後ですね、最近まで、La presión aumentó tanto que el mes pasado no tuvo más remedio que huir de Rusia. Al principio, esta entrevista también... Como esto ocurrió el mes pasado, empezamos hablando de cómo fue su vida y cosas así. Y a partir de ahí hablamos de varias cosas internas del Kremlin. También hablamos sobre cuándo terminará el Kremlin actual y cosas así. Y como una persona que estuvo en el centro de la política rusa, habló sobre la situación actual del Kremlin. Así que se puede pensar que lo que dijo sobre esa situación es correcto. Y según el señor Nadezhdin, la situación actual del Kremlin ya está en estado de pánico. Sobre cómo es ese pánico, Nanobachin lo explicó, pero por alguna razón, Nanobachan se volvió como una presentadora del clima. Se trata de una lucha interna de 3 bandos dentro del Kremlin. Dentro del Kremlin, básicamente hay 3 dinámicas de poder. Primero están los grupos de seguridad y militares, es decir, los que llevan a cabo la guerra, como el Ministerio de Defensa de Rusia y esas áreas.
Y luego están los grupos económicos, que son los que tienen que mantener la economía en funcionamiento, incluso en medio de estas dificultades. Y la tercera facción en esta lucha de tres bandos es la facción político-administrativa. Ellos creen que tienen que mantener el orden público. No les importa si su índice de aprobación baja o no. De todos modos, tienen que mantener el orden en la ciudad o llevar a cabo una movilización en el futuro. También tienen que deportar a los inmigrantes. De eso se trata, ¿verdad? Es bastante complicado, la verdad. Por eso, mientras más se desboca esta facción militar, más sufren las otras dos facciones, la económica y la político-administrativa. Y ahora, si la facción económica trata de esforzarse, entonces se convierte en una discusión sobre detener la guerra y surge la pregunta de por qué deberían aceptar algo así. Al final, estas tres facciones están en una relación de confrontación. En esa situación, se puede decir que hay una gran tensión. Además, el pueblo hace 2 años era sobre la guerra y la paz. Esto es solo una percepción personal de esta persona. Las opiniones estaban divididas en dos. Sin embargo, actualmente 2/3 ya desean la paz. Ahora se dice que la mayoría ya está harta de la guerra. Según el señor Nadejín, los rusos están sufriendo por la guerra. Así es como yo lo veo. Primero, señaló que es necesario detener la guerra, pero creo que esas voces no llegan al presidente Putin. Y además, y no solo eso, encargado de economía, hace un momento mencioné que era una lucha de 3 dentro de un triángulo. El encargado de economía, que estaba en la parte inferior izquierda, empezó a abogar suavemente por el cese de la guerra. La otra vez, la persona que es el economista jefe del banco, les conté aquí que fue obligado a renunciar. A partir de ahí, el encargado de economía empezó a abogar por el cese de la guerra. Siento que esta voz se ha hecho más fuerte. Primero, está Grev, del banco más grande de Rusia, Sberbank. Es la persona del lado izquierdo. Él dijo que todos están de acuerdo en desear el fin temprano de los actos hostiles. Así es como se expresa de manera suave. Y luego, la persona del lado derecho, la que está en el metro, es el alcalde de Moscú, Sobyanin. Incluso el alcalde dijo que está en contra de la transición a una economía de guerra. Eso es lo que se ha dicho. En cuanto a la gestión económica, el alcalde Sobiña es más bien una persona de la política, pero incluso esa persona de la política, aunque se opone sin importar eso, el presidente Putin va a llevar a cabo la guerra. Así es como está la situación. Sí, creo que hay muchas opiniones diferentes, pero el hecho de que habrá guerra ya no va a cambiar. Y el segundo punto, como ya escribí en la miniatura, en la anterior batalla de Kursk, el ejército de Corea del Norte salió al frente, y aunque fueron derrotados una y otra vez, esta vez dicen que no saldrán al frente. Desde Corea del Norte ya han llegado 8.500 soldados de una gran unidad, esto según una entrevista directa que CNN realizó. Y el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el general de división Skibitsky, respondió a la entrevista de CNN. Si presionas este botón, la entrevista comenzará. ますけども、そして400人のドローン部隊が来ましたと。それから1000人の工兵技術者が来ましたと。それを含んでいる8500人の部隊が今クルスクに駐留しているというふうに言っています。で、今回はですね、以前のクルスクの戦いで、北朝鮮軍が前線に出たわけですけども、どんどんやられていたわけですけれども、今回はですね、前線に出ることはないというふうに言っております。Y en su lugar, una unidad de drones de 400 efectivos, así que los conocimientos y la experiencia más recientes sobre drones, creo que están pensando en acumular y adquirir ese conocimiento. Al ver esto, me pregunto qué hará Corea del Sur. Además, con 1000 ingenieros de combate que también estarán en la retaguardia, esta vez el ejército norcoreano, al apoyar a las fuerzas rusas en la retaguardia, el ejército ruso podrá desplegar parte de sus propias tropas en el frente. Así es como se está planteando la situación. Y no solo eso, además, aunque puede que ya haya mencionado esta posibilidad antes, o tal vez sea la primera vez que lo digo, 150 misiles KN-23 y también los KN-24, todos estos son misiles balísticos. Se comprometieron a entregar estos y además a entregar 120 misiles más. Es decir, Corea del Norte ya ha hecho el compromiso de entregar estos misiles a Rusia y las unidades de misiles ya. Recuerdo haber escuchado esto, que se desplegaron en Voronezh y que están apoyando los ataques con misiles. En general, esta vez
Se dice que son 30.000 personas. Además, no es Corea del Norte, sino que Rusia le está pidiendo a Corea del Norte que envíe aún más. También se dice que están haciendo esa petición. Se trata de los llamados KN-23 y KN-24. Originalmente creo que la idea era equiparlos con armas nucleares para atacar a Corea del Sur, pero los misiles norcoreanos, cuando llevan ojivas convencionales, se dice que tienen un alcance de 800 kilómetros, pero el margen de error es de entre 15 y 19 kilómetros, así que no pueden acertar exactamente en el objetivo. Y como tienen ese tipo de problemas, los están usando en Ucrania para mejorar su rendimiento y precisión. Eso es lo que se dice. Y no solo eso, en tercer lugar, también está la tercera unidad de trabajadoras. Hay personas vestidas con ropa de color rosa brillante. Y el edificio de fondo también es de color rosa. ¿Hay personas de esa increíble unidad? Estas personas son del Brigada de Trabajadoras. Y también está el escuadrón de trabajadores masculinos, que se encarga de trabajos en fábricas y construcción. ¿Van a Rusia? されると、そんな話もありますと。ロシアの人手不足をですね、こういったことで少しでも解消しようと、このような話も伝えられております。はい。Así que poco a poco Corea del Norte se está metiendo cada vez más, creo que es eso. Ese es el tercer punto, pero finalmente salió a la luz. Esto es sobre el bloqueo de depósitos, y de repente incluso el Kremlin 預金封鎖をするというわけにもいかずと。 parece que están siguiendo los procedimientos correctamente. Incluso en Japón, cuando se implementa una nueva política, primero se lleva a cabo un consejo deliberativo, luego se emite una recomendación y se presenta al primer ministro, algo así. Después se convierte en ley y se implementa. Creo que ese es el procedimiento habitual, pero esta vez, en el informe del gobierno, se reconoce que los recursos económicos se han agotado. De ahora en adelante, bueno, esto es sobre los depósitos bancarios. 使うべきだというそういう話をしております。で、プーチン大統領の経済顧問のアナリスト、 Para ser exactos, プーチン大統領の経済顧問に、オレシキン氏という人がいるんですが、その人が学術ディレクターを務める第三ローマ産業官部門センターという組織がありまして、 los analistas de ahí están trabajando en el proyecto estratégico nacional del presidente. Se supone que próximamente se llevará a cabo un consejo para eso. Elaboraron un informe y esa fue la conclusión a la que llegaron ahí. Me extendí un poco, pero así es como llegamos a la conclusión de que, en el caso de Rusia, prácticamente se han agotado por completo los recursos económicos que sostenían el crecimiento económico. En resumen, no hay dinero ni capital. También se ha agotado la fuerza laboral, así es la situación. Ya no es posible aumentar la producción, eso es lo que quiero decir. Sin embargo, con eso no se puede librar una guerra, así que había que hacer algo al respecto. Por eso, la falta de mano de obra llevó al límite de la producción y las medidas de estímulo económico del gobierno también eran difíciles porque el gobierno no tenía dinero. Y ahí es donde entra en juego それでも経済成長を実現するためには国民の貯蓄を活用しなければいけないというこういう結論の答申書を出したということになりますね。 Basándose en esto, en Rusia se prepararía una ley para confiscar los ahorros de los ciudadanos, o al menos eso es lo que se ha informado. En el Moscow Times, recientemente se ha escrito eso de manera constante. Por ejemplo, la confiscación de depósitos o que los depósitos sean reembolsados en bonos del gobierno, aunque te lo reembolsen con bonos del gobierno que no sirven para nada, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que se ha propuesto que los depósitos de los ciudadanos sean el objetivo. Esto también podría convertirse en ley después de las elecciones de septiembre y entrar en vigor junto con la movilización. Existe esa posibilidad. Esa es la noticia sobre los procedimientos que se han seguido. Este tema es bastante importante y ha sido citado en muchos lugares, incluso en RBC y en un medio llamado The Bell. Ahora mismo, realmente creo que es una situación en la que hay que salir al extranjero. Sin embargo, incluso si ves la televisión rusa, por ejemplo, ese tipo de historias casi no se ven en ningún lado. Así que las personas que ven la televisión, creo que se quedan en Rusia desinformados y terminan en esa situación. Así que ya hablé de casi todas las novedades de hoy. Así que esto sería el resumen de hoy.
El resumen de hoy es que respecto al frente, en la situación actual hay movilización. Bueno, pues más o menos así están las cosas, ¿no? Eso es lo que hay, pero no hay grandes novedades. Y en la retaguardia, Perme, luego Novoshepe, Novokuibishevsk, después instalaciones relacionadas con el petróleo y como mencioné ayer, el aeródromo de Marinovka. Después, instalaciones relacionadas con drones también fueron atacadas y en Kursk, un vehículo de carga del sistema de defensa aérea S-300. Se publicó el video del ataque y llevaba misiles a bordo. Eso es lo que se informó. Además, según la información más reciente, en Crimea actualmente toda la isla está sin electricidad y se informa que podría estar ocurriendo un ataque a las instalaciones eléctricas. Además, también se informa que desde Corea del Norte han llegado a la región de Kursk unas tropas de aproximadamente 8.500 personas. Y también se dice que hay 400 operadores de drones, lo que indica una acumulación de tecnología y una mayor implicación en la guerra. En medio de todo esto, hubo una canción que representó las elecciones de hoy. Así que, de hecho, esta canción comenzó en la década de 1980 este lugar, y esta canción comenzaron en los años 80. Se dice que es el primer tema de apertura de la serie animada de televisión. El A vino del espacio para conquistar la Tierra. Hay una chica, y esta canción describe su amor directo. Tiene una voz femenina brillante y un bajo funky. Después, con una instrumentación brillante, canta un amor un poco celoso, pero aún así persigue a la otra persona sin dudarlo. Canta sobre el amor con pequeñas alas. 主人公が星を飛び越える靴と月からの通信を頼りに Las ventanas de la fábrica, luego el neón del estudio de doblaje, el sistema de defensa antiaérea y después persigue las luces del aeropuerto. La otra persona trata de escapar, pero aunque huya, la persigue al instante y se sienta a su lado. 特殊能力を持っている、子に Encomendé un día lleno de tensión a una canción de amor, de persecución cómica y cósmica. ¿Lo entienden? Creo que si escuchan el título probablemente lo entenderán, así que por favor escuchen. El título es Lock on the Ram. 月からの通信ピピピとなったらネオンの宇宙都市からハートを発信学校帰りみたいな星の横丁君のいる座標へまっすぐテレポートチェボック猿の窓がキラリと瞬いてベルミーの夜空も私を呼んで